Hoy en este video, aunque un poco tarde ya, quiero enviar un gran saludo y abrazo fraternal a todas las mujeres que tienen la dicha de ser mamá, aún a las que ya no están aquí con nosotros, pero que siguen estando al pendiente desde el cielo. ¡Feliz Día de las Madres! Hoy te relataré dos nuevas historias, las cuales fueron escritas y adaptadas por la señora Alejandra Ávila, quien es originaria del estado de Oaxaca, México. Las dos tienen que ver con el amor de mamá. Como ya lo dije, aunque ya no estén aquí, nos siguen cuidando desde el más allá. Fue un amigo quien me contó las siguientes historias que experimentó cuando trabajó en una notaría pública. Para mayor comprensión las narraré en primera persona. Recuerdo asuntos cuyo desarrollo y solución solo podía ser con la intervención de lo sobrenatural, pues no encontré otra explicación, sobre todo aquellas que tienen que ver con la última voluntad de los difuntos en sus bienes, cómo intervienen a su manera en la solución a los conflictos, cuando estos no se sujetan a lo que ellos dispusieron y encargaron en vida, pues muchas veces confían en la buena voluntad de sus familiares y no ponen por escrito su decisión. Pero por eso cuando ellos faltan, los más ambiciosos o advenedizos quieren hacer de las suyas, despojando de sus derechos a los que se encuentran en desventaja económica. Y es cuando los difuntos desencadenan una serie de sucesos que acomodan las circunstancias para que las cosas queden como fueron encargadas, como es el caso que les voy a narrar, en el que solo el amor de madre encuentra eco más allá de la muerte para hacer cumplir lo acordado en su patrimonio. Era el mes de marzo del año 2005. Me tocó atender a una señorita de nombre Patricia, que era clienta de la notaría, una empresaria muy exitosa, que ese día fue a tratar un tema familiar, ajeno a sus empresas. Pidió asesoría, porque años antes en la notaría se había hecho la escritura donde su mamá, la señora Ignacia, ahora fallecida, le había escriturado a su hermana mayor de nombre Adela, que era viuda, un terreno grande, con una pequeña casa donde Adela había vivido con sus 3 hijos pequeños, que actualmente ya eran jóvenes, con la condición de doña Ignacia, que a su vez Adela lo donara a sus 3 hijos cuando crecieran y formaran su vida, y que incluso doña Ignacia sembró con sus nietos un árbol de eucalipto para sellar aquel acuerdo. Al paso de los años, doña Ignacia murió, y Adela era una madre muy amorosa, proveedora y cariñosa con sus hijos. Sin embargo, a inicios del año 2005, había conocido a un tipo al que metió a vivir a su casa, que le estaba aconsejando que vendiera la propiedad y se fuera con él a los Estados Unidos, que este tipo ya tenía comprador, y su hermana, cegada de amor por este hombre, ya no le importaba dejar a sus hijos sin patrimonio, y este hombre estaba corriendo a sus sobrinos de la casa con el apoyo de Adela. Antes de que pasara con el notario, le pedí las escrituras para ver si la condición de doña Ignacia había quedado estipulada en el documento, pero al leerla me di cuenta que ésta se había manejado como una compraventa, no como una donación. Doña Ignacia parecía como vendedora de la propiedad y Adela parecía como compradora y única propietaria del inmueble. No establecía que debía donar la propiedad a sus hijos cuando crecieran. En esas condiciones Adela podía vender y disponer del dinero de la venta como ella quisiera, que por la ubicación y dimensiones del inmueble tenía un valor aproximado de $1,5 millones, y si su hermana quería o no compartir con sus hijos estaba en todo su derecho. Así fue como se lo dije a la señorita Patricia, y le pedí me indicara si se conformaba con mi explicación, o quería pasar con el notario aún así. Podía esperarlo pues él llegaría en media hora. Al escuchar esta información Patricia se soltó en llanto, pues ella afirmaba que su hermana nunca compró la propiedad, que no entendía todo lo que estaba pasando. Se preguntaba qué sería de sus sobrinos ahora, que se quedarían en el desamparo y en la calle, y todo por la disposición de un vividor como era la pareja de su hermana. Me dijo que este tipo les gritaba a sus sobrinos que eran unos arrimados, que le prohibía a Adela que los apoyara o diera dinero. Ella estaba preocupada porque su sobrino mayor ya tenía 20 años, trabajaba y estudiaba en la universidad, y sus otros 2 sobrinos también estaban estudiando. Se preguntaba qué sería de ellos. La escuché detenidamente y estuvo en esa situación como 2 horas, preguntando, cuestionando, desesperada, angustiada y con mucho miedo, hecho un mar de llanto. Ya que se calmó, se disculpó y me dio las gracias. Me dijo que no pasaría con el notario y se retiró.
A los 2 meses aproximadamente, es decir, a principios de mayo del 2005, la señorita Patricia regresó a la notaría. Venía acompañada de un joven a quien presentó como su sobrino mayor. Me dijo que si recordaba el caso que me consultó hacía 2 meses. Le dije que sí, que me alegraba verla más tranquila. Me dijo que lo estaba y me comentó lo siguiente. Ese día que vine, después de retirarme de la notaría, caminé con desesperación. No sabía a dónde ir. Fui a hablar con mi hermana. Le hice ver su error. Le pedí que cumpliera con la disposición de mi mamá, que si bien el acuerdo era verbal, era lo que mi madre quería, que la casa no se vendiera y esperara que mis sobrinos crecieran para dividir el terreno en 4 partes, y todos quedaran protegidos así. Mi hermana, al recordar a mi mamá, con lágrimas en los ojos aceptó, y me dijo que fuera el siguiente domingo a las 10 de la mañana, para medir el terreno en 4 partes, para que mis sobrinos siguieran viviendo en esa propiedad. Pero al ir el siguiente domingo, como ella me dijo, salió el hombre que vive con mi hermana. Me dijo que Adela vendería la casa porque era de ella y solo de ella, que nadie debía meterse más, y ya que estuviera la casa vendida, mis sobrinos tendrían que largarse de ahí, que ya estaban grandecitos y que se rascaran con sus propias uñas. Dicho todo esto, me cerró la puerta en las narices y me retiré muy triste del lugar. Así como autómata, fui al mercado a comprar flores para mi señora madre. Las llevé a su tumba. Ya que limpié la tumba y la atavié con las flores, me senté. Hablé con mi mamá como si estuviera frente a mí y me escuchara. Le conté lo que estaba pasando, de cómo ahora mi hermana no quería cumplir con el trato verbal que había hecho, para conservar la casa que ella le había dado, y que se dividiera la propiedad en 4 partes para que mis sobrinos tuvieran su patrimonio. Le dije, mamá, perdóname, no puedo hacer más. En la escritura no aparece que lo heredaste, aparece que lo vendiste, y mi hermana ya lo va a vender. Perdóname, mamá, no puedo hacer nada. Me ganó el llanto. Me retiré a la misa de 12 en la iglesia junto al panteón. En oración dejé también las cosas en manos de Dios. Hoy por la mañana me vino a ver mi sobrino, porque dice que mi hermana hizo tratos con una pareja, como compradores de la casa. En el mes de marzo le dieron a mi hermana un anticipo, esto por la cantidad de 200,000 pesos. El pasado mes de abril le dieron otros 100,000, pero en vez de que mi hermana le haya firmado recibos, ha estado firmando pagarés, como si el dinero fuera prestado. Y en este mes de mayo ya no le quieren pagar, pero le dijeron a mi hermana que si quiere les firme otro pagaré por 500,000 pesos. Hágame usted el favor. Me dijo que a Adela le daba vergüenza hablar con ella. Por eso había mandado a mi sobrino a pedir ayuda. Y me reiteró también. Por eso estoy aquí. ¿Qué me aconseja o asesora usted? Mi abogado me dice que puedo rescatar la casa con una hipoteca ante notario. ¿Usted lo cree prudente? Le dije, mire señorita Patricia, con los pagarés que ha firmado su hermana, es seguro que le quieran embargar el inmueble. La única forma de salvar la propiedad, como dijo su abogado, es hipotecar la casa o embargarla, para inscribirla en el registro público antes que las otras personas hagan su parte. ¿Cree que su hermana acepte que usted le hipoteque la casa, para así adelantarnos en el registro público? Me dijo que hablaría con ella. Me pidió los requisitos para la hipoteca. Me dio las gracias y se retiró. Yo me quedé sorprendido pensando en el rumbo que había tomado el caso, pues sin duda era un caso de excepción, pero seguí trabajando en él. El 10 de mayo del año 2005, Día de las Madres, Adela firmó la hipoteca del inmueble a su hermana Patricia, y así salvaron la casa de ser embargada. Ya con la hipoteca en mano, Patricia le pidió a la pareja de su hermana que por ser el culpable del problema en la casa, se fuera por favor de ahí, esto por respeto a sus sobrinos. Al tipo no le quedó más que irse, vociferando y maldiciendo, pero se fue. Al paso de los días, Adela le dijo a Patricia que desde ese día que se escondió para no medir el terreno, soñaba constantemente a doña Ignacia, que la regañaba como niña chiquita por hacer lo que estaba haciendo. Al salir al patio por la noche, le pareció haber visto a doña Ignacia parada junto al árbol de eucalipto, observándola solamente con tristeza, y que no podía con eso. Tampoco sabía cómo retroceder, porque su pareja la presionaba mucho para vender la casa
a los clientes que había conseguido, pues le había dicho que si se echaba para atrás, sería denunciada por fraude, y muchas otras artimañas también, que tenía Adela muy asustada. Reconocía que este tipo solo la utilizó para sacar ventaja. Le pidió perdón a sus hijos y trató de recuperar la relación familiar. 5 años después de todo esto, ya pasados los riesgos sobre el inmueble, Patricia liberó la hipoteca. Se escrituró a nombre de sus sobrinos y su hermana, tal y como lo había dispuesto la difunta señora Ignacia. Otra cosa muy rara que sucedió a favor de las cosas fue que la fraudulenta pareja que había querido comprar la casa, haciendo firmar 2 pagarés a Adela, falsificaron la firma de Adela en otro pagaré por la cantidad de 500,000 pesos. Al presentarlos en juicio para querer embargar la casa, fueron objetados por falsos. Al iniciar el Ministerio Público las investigaciones, estos se pelearon entre ellos y ya nadie fue con Adela a pedir el dinero de regreso, así que el expediente se archivó. A mí me sorprendió ver que donde la justicia de los hombres tiene sus límites, comienza la justicia divina, y en este caso también de la difunta, que hizo cumplir su voluntad desde el más allá. Era el mes de junio del año 2012. Una dama como de 30 años muy elegante llegó a la notaría. Llevaba gafas obscuras y apoyada con un bastón. Me dijo que se llamaba María. Le pedí que se sentara señalándole el asiento, pero ella al pretender sentarse se cayó al suelo. Una señora mayor que estaba en la sala de espera acudió a levantarla y me dijo: «Que no se da cuenta que está ciega. Qué bruto y qué tonto es usted». Pedí disculpas por eso. La señora mayor, una vez que la sentó en la silla, me dijo: «Ahora escúchela y atiéndala bien, que para eso le pagan». Pasado el susto y el regaño, la señora mayor se retiró. Yo me quedé con María dispuesto a atenderla. Como hacía calor pensé que por eso traía gafas. El bastón lo confundí con una sombrilla. «Qué tonto soy», me dije. Y es que María en apariencia no demostraba ser invidente. Me sentí muy apenado de no haber ayudado a sentarse. María llevaba una duda. Preguntó si habíamos recibido en esa notaría un expediente del juzgado familiar, donde se llevó el trámite del juicio sucesorio intestamentario en la casa de sus papás ya fallecidos, y que sus hermanos habían pedido remitirlo a esta notaría para proceder a la escrituración. Para buscarlo le pedí el número de oficio y fecha con el que lo habían remitido. Me dijo que no tenía el dato. Entonces le pedí el número de expediente, el juzgado y nombre de sus papás. Ya que me dio la información lo busqué, y no aparecía dentro de los remitidos del juzgado a la notaría. Le informé y le dije que fuera el juzgado a verificar, pero en su condición de invidente le pregunté si no tenía quien la apoyara, y me dijo que no, por lo que le pedí me pusiera en el contexto de su problema, a ver si podía pedir algún dato por teléfono, o que el notario me permitiera indagar la información. Ella me comenzó a contar la situación. Me dijo que era la menor de 4 hermanos, que desde los 9 años le habían diagnosticado diabetes infantil, que así creció y al paso de los años perdió la vista. Sus otros hermanos eran varones, todos profesionistas y cada uno con sus bienes ya establecidos. Que primero murió su mamá, quien verbalmente encargó que a ella le dejaran la casa familiar, y la dejó encargada con su papá. Después murió su papá sin dejar testamento tampoco, pero este la encargó con sus hermanos ahora. Por eso es la única que vivía en la casa familiar. Ninguno de sus hermanos la apoyaba. Se mantenía vendiendo productos naturistas. Cuando su papá murió, sus hermanos habían iniciado el juicio sucesorio intestamentario a bienes de su papá y mamá, que el juicio había concluido y hasta esa mañana se había enterado que sus hermanos habían decidido escriturar la casa y venderla, para que cada uno recibiera lo que le tocaba en dinero, pero que el abogado de sus hermanos le había visitado e informado esa mañana que una vez vendida la propiedad, cada uno tenía que pagar la cantidad de 150,000 pesos por su trabajo en el juicio, y que ella debía pagar también esa cantidad. Dijo que quería hablar con el notario para que detuviera esa escrituración, porque no tenía dónde vivir, y que de la parte que le tocaría de la venta, casi todo sería para pagar al abogado. La vi muy angustiada, la verdad. El caso era conmovedor. La pasé con el notario, y al hablar con ella, le dijo que si todavía el juzgado no había remitido a la notaría el expediente, ella, una vez notificada, tenía 10 días para tramitar un incidente de oposición a la escrituración, pero debería de apoyarse con un abogado o la defensora de oficio,
que nosotros no podíamos hacerlo porque somos una notaría, no despacho jurídico. El notario es muy humano, pues le conmovió la historia de María. Me dijo: ve a checar los expedientes de la notaría a los juzgados, y de paso checas el asunto de la señorita, y si todavía hay tiempo para que promueva su incidente de oposición a la escrituración, la presentes con la defensora pública para que ella lo promueva. Me retiré con María al juzgado como me lo dijo el notario. Pasé a los juzgados a checar los pendientes. Le dije a María que me esperara. Esta vez sí la senté en una de las sillas de espera que están afuera de los juzgados. Me extrañó ver a la señora que me había regañado en la notaría, que se mantenía muy cerca de María como si estuviera muy pendiente de ella. Cuando regresé le dije a María que checaríamos su expediente. Al caminar con ella, la señora mayor caminaba junto como apoyándola a caminar. De pronto al entrar al juzgado ya no la vi. No puse mucha atención en el detalle porque iba absorto en el encargo del notario. Me prestaron el expediente y me dijeron que estaba en la copiadora para turnarlo a la notaría, no en donde yo trabajo, sino en otra notaría. Procedí a verificar la fecha en que le había notificado a María. Me percaté que ni siquiera le había notificado. Era evidente que sus hermanos, al ser mayoría en el juicio, la mayoritearon como se dice, y no la estaban tomando en cuenta. Al ver esa anomalía pedí copias del expediente. Hablamos con la juez para ponerla en contexto del caso. La llevé con la defensora pública, quien se comprometió a elaborar la demanda incidental y le dijo que pasara a firmar al día siguiente. Cuando salimos del juzgado estaba ahí la señora mayor, y nuevamente se fue junto a María apoyándola para caminar. Hacer todo el encargo del notario me llevó como 4 horas. La señora mayor estuvo ahí hasta que María abordó el taxi. Ya de regreso a la notaría, en el trayecto le pregunté a María si conocía a la señora que la apoyó a levantarse en la notaría y que me había regañado a mí, y que también la estuvo apoyando a caminar cuando fuimos al juzgado. María me dijo que ella pensó que quien la apoyó a caminar en los juzgados era yo. Me preguntó que cómo era la señora mayor y cuando se la describí, con cara de nostalgia emitió un suspiro y me dijo: es mi mamá. Se llamaba Rosita. Desde siempre la siento muy cerca de mí. Cuando empezó el problema con mis hermanos le he pedido que me ayude. No quiero perder esa parte que me toca de la casa, y creo que ella quiere que se cumpla su voluntad. Hoy también sentí que alguien me llevó a la notaría de usted, y no me equivoqué, pues ustedes me apoyaron mucho. Por favor, le da las gracias al notario y gracias a usted también. Yo no puedo pagarles, pero que Dios se lo pague. Mantuve comunicación con María, pues me volví cliente en los productos naturistas que vende. Me contó cómo se fue desarrollando el problema. Sé que detuvo la remisión del expediente para escriturar como sus hermanos querían. Logró que el juzgado resolviera que la casa admite la división, para que cada heredero tuviera cada uno su fracción, y así sus hermanos dispusieran si vendían o conservaban su parte de la casa, y también que respetaran la parte de la casa que le toca a ella. Uno de sus hermanos está más pendiente ahora de ella al igual que sus sobrinos. A pesar de que ya se resolvió el caso en el año 2016, hasta ahora sus hermanos no han vendido la parte que les toca, y hasta la fecha la casa sigue habitada únicamente por María. Al parecer doña Rosita ha procurado que se cumpla su voluntad, que es proteger y cuidar de María, para que siga viviendo en la casa familiar que a ella y a su esposo les tocó construir.